Cuando Jesús habló sobre el amor divino entre él y su Padre, usó el lenguaje de la comunión. Dice en Juan 10:15, 15:9, 10:38, 14:20 y 1:18. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. El Padre me ha amado. El Padre está en mí y yo en el Padre. Yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Juan describió la intimidad entre Dios Padre y el Hijo de esta forma: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Los términos conoce y en el seno indican que el Padre y el Hijo experimentan una intimidad divina. Su relación es la más estrecha comunión. En el matrimonio, la comunión da testimonio de la intimidad espiritual divina entre los miembros de la Trinidad. El matrimonio implica compromiso. El hombre se compromete a abandonar a todos los demás y aferrarse a su esposa. El término significa adherirse de forma permanente. El vocablo hebreo se refiere a soldar una pieza de metal a otra para siempre. Se usa en Job 41, 15 al 17 para describir lo estrechamente unidas que están las escamas del cocodrilo. Este tipo de unión del marido a la mujer es un pacto eterno, orquestado por Dios. Dos individuos se unen de manera indivisible. La indivisibilidad del marido y la mujer es para dar testimonio de que el Padre y el Hijo son algo inseparable y que Cristo es uno indivisible con su iglesia. 1 Corintios 8, del 4 al 6 y Colosenses 1 al 18. El matrimonio significa familia. El marido y la mujer establecen una nueva unidad familiar. De ella nacen los hijos. La relación familiar es un símbolo que nos enseña mucho sobre Dios, sobre la relación que un padre tiene con sus hijos. Nos ayuda a entender la relación entre Dios Padre y su unigénito Hijo, la enormidad de lo que supuso para el Padre sacrificar a su Hijo y lo que significa para Él adoptarnos como hijos suyos. Romanos 8:29 y Gálatas 4, del 5 al 6. En Romanos 1:20, Pablo arroja más luz sobre la razón por la que Dios creó a hombres, mujeres, matrimonio y sexo. Declara: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. ¿Qué nos dice esto? Afirma que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, el sexo y el matrimonio, manifestó dos importantes verdades sobre sí mismo. Uno, su naturaleza divina, la gloria de quien Él es, y dos, su eterno poder, la gloria de lo que Él hace. Dios creó al hombre y a la mujer a su propia imagen. No entendemos por completo cómo es la imagen de Dios, pero dos cosas son claras. En primer lugar, ser creados a su imagen nos proporciona una dignidad, un privilegio y una responsabilidad enormes. Nos ha coronado de honra y gloria y nos ha dado autoridad sobre la tierra. Es un encargo impresionante poder hacer nuestras cosas en la vida diaria y mientras tanto reflejar la imagen del Todopoderoso. Y esto conduce a lo segundo: ¿qué desastre hemos hecho de esta asombrosa dignidad? La imagen de Dios en el hombre está gravemente dañada y a veces es irreconocible. Suplica ser redimida, transformada, una especie de recreación. Y lo más sorprendente es que Dios está en puesta visión y esta esperanza en los seres humanos desde el principio mismo, antes de que hubiesen pecado. Dios, cuando creó al varón y a la mujer, proporcionó una lección práctica, una parábola, por decirlo así, de todo su plan redentor. Masculinidad, feminidad, matrimonio y sexo son las mini lecciones que proclaman el Evangelio según Colosenses 1:23. Cuentan la historia cósmica sobre el esposo que amó tanto a su novia que murió para redimirla y de lo maravillosas que son y serán un día su boda y su unión. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios usó la imagen del matrimonio para enseñarle a su pueblo la naturaleza de su relación con ellos. Él era el esposo, Israel su mujer, porque su marido es tu hacedor, dice Isaías 54:5. Dios asemejó la infidelidad espiritual de ellos a una esposa que se prostituía con otros, en Ezequiel 16. El simbolismo del matrimonio en el Antiguo Testamento presagiaba el misterio que permaneció oculto hasta el tiempo de Cristo. En aquel día, afirma el Señor, me dirás: esposo mío, yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad y entonces conocerás al Señor. Oseas 2:16 y 19:20. Pablo conecta todos los puntos en Efesios. En el capítulo 3 explica que el plan misterioso
vino a la luz por medio de la obra de Jesucristo. En el capítulo 5 vincula el misterio de la redención, que Cristo amó a la iglesia y murió por ella, a la sexualidad hombre-mujer y al matrimonio. Y en Efesios 5, 25 y del 31 al 32 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Por esto dejará al hombre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio respecto de Cristo y de la iglesia. Cuando Dios describió la obra de su Hijo como el sacrificio de un marido por su esposa, nos estaba dando la razón suprema por la que nos creó varón y hembra y por la que creó el matrimonio y el sexo. Cristo y su esposa son la razón. La sexualidad es una parábola, un testimonio del carácter de Dios y de su plan espectacular de redención por medio de Jesús. Esta verdad espiritual es tan magnífica que Dios escogió exhibirla de forma permanente, por todas partes. Los hombres fueron creados para reflejar la fuerza, el amor y la abnegación de Cristo. Las mujeres fueron hechas para reflejar el carácter, la gracia y la hermosura de la esposa que Él redimió. Dios creó el matrimonio y el sexo para manifestar la unión de Cristo y de la Iglesia en un pacto indivisible. La historia empezó con el pacto de la boda y la unión sexual de un hombre y una mujer, porque acabará con el pacto del matrimonio y la unión espiritual de Cristo y su esposa. Masculinidad, feminidad, matrimonio y sexo existen para contar la historia de Jesús, el esposo que amó a su esposa y entregó su vida por ella. ¿De qué trata la masculinidad? De exhibir la gloria de Jesucristo. ¿De qué trata la feminidad? De exhibir la gloria de Jesucristo. ¿De qué trata el matrimonio? De exhibir la gloria de Jesucristo. ¿De qué trata el sexo? De escribir la gloria de Jesucristo. El sexo es el acto que define el matrimonio. Consuma completamente el pacto del matrimonio. Es el acto de suprema relevancia, porque representa la esencia de lo que encierra este pacto. El sexo confirma que el pacto significa unión, comunión, intimidad, compromiso, exclusividad, satisfacción, deleite y productividad. Dios creó el sexo para que un marido y su mujer pudieran exhibir, confirmar y disfrutar de su unión, para que sus cuerpos físicos dieran testimonio de la unión espiritual, sobrenatural y legal que ha tenido lugar. La intimidad física recalca que Dios ha unido a dos individuos en un compromiso de pacto. A través del sexo, el marido y la mujer afirman en el ámbito privado lo que ha ocurrido en la esfera pública y celestial. Se cuentan la historia una y otra vez. El sexo es el testimonio. Testifica que de dos, Dios ha hecho uno solo. Por esta razón, Dios restringe el sexo al matrimonio. Y si los individuos no casados intiman físicamente, están contando una mentira con sus cuerpos. Testifican que se ha producido una unión cuando en realidad no es así. Dios creó la masculinidad, la feminidad, el matrimonio y el sexo porque quería que tuviéramos símbolos, imágenes y un lenguaje lo bastante potente como para transmitir la idea de quién es Él y de cómo es tener una relación con Él. Sin estas cosas nos costaría mucho entender los conceptos como el deseo, el amor, el compromiso, la fidelidad, la infidelidad, la lealtad, los celos, la unidad, la intimidad, el matrimonio, el pacto y la familia. Sería difícil comprender a Dios y el Evangelio. Dios nos proporcionó estas imágenes para que tengamos pensamientos humanos, sentimientos, experiencias y un lenguaje adecuado y poderoso para entender y expresar las profundas verdades espirituales. Los símbolos visibles exhiben lo invisible y testifican de ello. Por esta razón son tan importantes. Las escrituras ponen énfasis en lo que somos como varón y hembra y que tiene muy poco que ver con nosotros y mucho que ver con Dios. El Señor pide en Isaías 43 del 6 al 7: Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, y todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. El argumento de los géneros y el sexo no trata en última instancia sobre nosotros, es para manifestar la gloria de nuestro Creador y su plan redentor espectacular. De manera que cuando mi marido y yo hacemos el amor apasionadamente, damos testimonio de la gloria del Evangelio de Jesucristo. Nuestro sexo da testimonio de ello. Si mi corazón vaga y deseo a un hombre que no es mi esposo, traigo deshonra al Evangelio de Jesucristo.
Cualquier violación a la exclusividad del pacto del matrimonio echa barro sobre la hermosa parábola de Dios. Dado el poderoso simbolismo del género, del matrimonio, del sexo y de la familia, ¿acaso es de sorprender que Satanás intente destruir esta imagen? ¿Nos extraña que estos símbolos estén a la vanguardia de la batalla espiritual? ¿Sorprende que sean el motivo principal de tanto quebranto, disfunción y dolor? No juegues con fuego. Espero que puedas ver cómo la comprensión del por qué dirige el qué de nuestra conducta sexual. Entender el matrimonio y el sexo va de la mano y son la imagen del compromiso del pacto, del amor, de la unidad, permanencia y de la exclusividad de la relación de Cristo con la Iglesia. Responde a todas las preguntas sobre qué es y qué no es un comportamiento sexual adecuado. En la esfera espiritual, ¿sería adecuado que la esposa de Cristo coqueteara con alguien que no fuera su esposo, aunque solo fuera un poquito? Por otra parte, ¿sería apropiado que ella rechazara a su esposo, se negara a sus acercamientos o lo tratara con frialdad? La respuesta es sencilla, no. Y creo que la contestación es casi tan simple cuando se trata del sexo en el ámbito físico. Honramos a Dios con nuestra sexualidad, restringiendo nuestras expresiones físicas y sexuales de intimidad a los confines del matrimonio y deleitándonos en el gozo del sexo marital. Mantener el sexo en exclusiva para el pacto del matrimonio y tener buen sexo con nuestro cónyuge es la forma correcta en la que las cristianas exhiben la pureza, la unidad y la fidelidad de la relación de la Iglesia con Cristo. Es nuestra forma de contar una historia. La intimidad física es la señal del compromiso del pacto. Este es el que hace cambiar la señal de tráfico del rojo al verde. El sexo da testimonio de que se ha llevado a cabo una unión. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de la intimidad física entre las parejas que no están casadas? La sencilla respuesta es que dos personas no deben actuar como si estuvieran casadas cuando no lo están. Nuestra conducta sexual en la esfera física debe reflejar la pureza y fidelidad de la esposa de Cristo en el ámbito espiritual. Por tanto, si la conducta es inadecuada entre una mujer casada y un hombre que no es su esposo, también lo es entre una mujer soltera y un hombre que no es su marido.